Si la reforma agraria prometió tierra para quien trabaja, ¿por qué nosotros, como ciudadanos peruanos, recordamos más los daños que los beneficios? Muy buenos días, profesor. El día de hoy, junto con mis compañeros, vamos a exponer por qué la reforma agraria no fue beneficiosa para el país. Para empezar, voy a hablar por qué se originó o para qué se originó esta reforma agraria. La reforma agraria se originó como una respuesta política y social para erradicar la gran desigualdad que había en las tierras. Asimismo, también para eliminar la gran servidumbre que había ahí, porque a los campesinos prácticamente se les trataba como animales y no se les hacía valer sus derechos como ciudadanos, como humanos que eran, pero sobre todo para frenar la expansión de los movimientos campesinos que habían en ese entonces por el reclamo de las propiedades. Asimismo, hay que tener en cuenta que en esta reforma agraria se le prometió al campesino darle las tierras, también mejorar el campo o modernizar el campo, pero sobre todo eliminar la pobreza que había en las zonas rurales. Sin embargo, en la hora de la práctica se dieron cuenta o nos dimos cuenta que estas medidas nos trajeron más daños que beneficios. Es por eso que nosotros, como grupo, sostenemos firmemente que la reforma agraria no fue beneficiosa para el país. Y usted se preguntará por qué. Es por eso que le voy a explicar o mencionar algunas de las razones que nosotros consideramos del por qué esta reforma agraria no fue beneficiosa. Una de esas razones es porque destruyó la producción agrícola. Así también no supo aprovechar la tierra fértil y generó una desigualdad en el campo, una desigualdad y inseguridad y inestabilidad en el campo. Asimismo, podemos decir que en lugar de mejorar la vida del campesino, más bien los abandonó y generó problemas que hasta hoy en día los podemos notar. A continuación, mis compañeros van a pasar a explicar las razones detalladas de los puntos de vista en los aspectos políticos, sociales y económicos. Ahora vamos a hablar del por qué los aspectos sociales y por qué no fue beneficiosa la reforma agraria en el gobierno de Velasco. En este caso, Velasco plantea lo que viene a ser una frase o un lema que dice que el rico ya no comerá de la pobreza. En este caso se detalla tanto las razones, porque el patrón ya no va a comer de la pobreza. Pero ¿qué genera esto? Genera lo que viene a ser un déficit entre los mismos campesinos, comienzan a pelear entre ellos y eso genera una disputa social. Ahora vamos también en el aspecto de que el campesinado ya no, digamos, no tenía mucha importancia. ¿Por qué? Porque prácticamente los campesinos dominaban su tierra y a ellos dominar la tierra, que es lo que lograban de una manera u otra, no dominaban o no tenían uso sobre la economía de eso, lo que generaba más pobreza. Y es por eso que en esa época las oligarquías, de una manera u otra, a pesar de que ya no tenían mucho poder, comenzaron a ejercer. Se comenzaron a pelear entre campesinos, a generar disputas y comenzaron las migraciones entre regiones. Prácticamente lo que viene a ser todo el sector agrario tuvo un déficit. ¿Por qué? Porque los campesinos buscaban trabajo en la costa y eso fue lo que generó de una manera u otra. Ahora, ¿qué más genera? Genera lo que viene a ser el colapso económico y que se tradujo prácticamente a una pobreza social entre todos. Y también tenemos lo que viene a ser la destrucción del tejido social, tenemos lo que viene a ser una violencia tanto del campesino, y aunque la reforma agraria de una manera u otra trató de eliminar la injusticia de lo que estaba haciendo el sistema de haciendas, de una manera u otra confundió a los campesinos
y confundió tanto al desarrollo humano. Y es por eso que de una manera u otra, en vez de que acaben con la pobreza, generó más pobreza. Y es por esa razón por la cual estoy en contra de lo que viene a ser la reforma agraria, ya que por más de que el Estado trató de ayudar, generó un déficit, generó un error, y aparte generó una deuda que de una manera u otra se explayó o tuvo una inflación dentro de eso. En este caso prácticamente el Estado iba a ser el papá de lo que vienen a ser los campesinos, y era un Estado prácticamente inestable, y los campesinos que no tenían manejo de su economía también era inestable. Cuando hablamos o pensamos en la reforma agraria de Velasco Alvarado en el año 1969, lo primero que se nos viene a la mente podrían ser tierras, tractores o campos de cultivos, pero el verdadero terremoto no fue económico, digamos, fue político. En menos de una década, el gobierno militar cambió por completo el mapa del poder del Perú. ¿Cómo lo hizo? Pues primero se quebró el poder de la oligarquía terrateniente. Antes de 1969, un puñado de grandes hacendados controlaba el Congreso, los partidos tradicionales y básicamente los hilos del país. Pues desde la independencia en 1821, al expropiar los latifundios, Velasco Alvarado no solo les quitó tierra, les quitó su base económica, su peso político. Por eso, mientras los militares nacionalistas lo aplaudían, el APRA y la derecha tradicional lo rechazaban por completo. Esto, seguido del poder, se centralizó en el gobierno revolucionario, pues Velasco Alvarado no le entregó la tierra directamente al campesino de forma individual, ya que este creó grandes cooperativas como la CAP y las SAIS, que al final estaban controladas por el Estado a través del Cínamos, pues este objetivo político era movilizar el campesinado bajo en la ala del gobierno militar. Al no darles autonomía total, ¿cuál era el resultado? Pues una independencia del Estado, ya que el campesino tendría que depender del Estado. Hablamos sobre cómo el campesino pasó a ser un actor político, ya que por primera vez en la historia de la República fue reconocido con voz propia y como un actor político. Se rompieron siglos de servidumbre bajo el sistema colono-hacendado. Esto, sin embargo, dividió las aguas del campo, ya que muchos apoyaron el cambio, pero otros resistieron a perder sus parcelas comunales al ser obligados a entrar a las cooperativas estatales. Hubo una tensión a la internacionalidad, ya que esta reforma no solo chocó con peruanos, también afectó a grandes empresas e inversionistas del extranjero, como la International Petroleum Company. Esto desató una fuerte tensión diplomática con los Estados Unidos y consolidó la bandera antiimperialista que tanto caracterizó el gobierno de Juan Velasco Alvarado. En conclusión, la reforma agraria de 1969 de Juan Velasco Alvarado fue ante todo un arma política. Destruyó la oligarquía terrateniente, también centralizó el poder del Estado militar y convirtió al campesino en sujeto político, aunque sin darles plena autonomía. En 1969, el gobierno de Juan Velasco Alvarado promulgó una reforma agraria con una promesa histórica, que es acabar con la desigualdad en el campo peruano, y millones de hectáreas fueron expropiadas y restribuidas. Pero, ¿funcionó económicamente? Los datos dicen que no. El primer golpe fue directo a la producción. Las haciendas expropiadas se convirtieron en cooperativas, que se llamaba CAP y SAIS. El problema fue que nadie las preparó para funcionar, sin gerencia capacitada, sin tecnología y sin crédito.
la producción agrícola colapsó. El azúcar, el algodón, el arroz fueron productos que se realizaba aquí en el Perú, se exportaba. Empezaron a escasear, entonces el país, que debía alimentarse a sí misma, comenzó a deber de la exportación de otros países, lo cual, en vez de llevarnos a una mejora continua o la evolución de nuestra economía, fue decayendo. Mi segundo argumento es sobre la descapitalización del campo. Mi segundo punto será el dinero que desapareció del agro. Los propietarios expropiados no recibieron un pago justo, sino bonos de estado de baja rentabilidad. El resultado fue inmediato. Las inversiones privadas huyó del campo, lo cual causó un problema, que es sin inversión no hay maquinaria, y sin maquinaria no hay modernización. El agro peruano quedó congelado en el tiempo, mientras otros países de la región recibían una agricultura mayor que, en esa época, nosotros, o sea, nuestro Perú, perdió décadas de desarrollo. En mi tercer argumento hablaré sobre el fracaso de las cooperativas. El modelo cooperativo fue un fracaso total en ese entonces. Las cooperativas acumularon deudas enormes, no generaban utilidades reales y los campesinos que supuestamente se beneficiaron, lo cual terminaron en condiciones precarias. Entre los años 80, más o menos, el sistema colapsó por sí solo, las tierras empezaron a perderse y simplemente no funcionaba. El Estado tuvo la capacidad, no tuvo la capacidad de sostenerse por lo que había creado. Seamos justos, el problema que buscaba resolver era real. La concentración de tierras en pocas manos era una injusticia muy histórica. Pero una buena intención sin un plan económico y sólido no produce un buen desarrollo, produce más bien un caos. La reforma agraria no fracasó por una distribución de tierras, fracasó porque lo hizo sin un financiamiento, sin un sistema técnico y sin un modelo de producción viable. Y ese fracaso los pagaron, paradójicamente, los mismos campesinos que debía beneficiar. Y esto me lleva a una sola frase: la historia no se juzga por las intenciones, se juzga por los resultados. Y los resultados económicos de la reforma agraria fueron claramente muy negativos. Eso fue todo. Gracias. En conclusión, la reforma agraria no fue beneficiosa para nuestro país porque trajo muchos problemas. En el aspecto social trajo una mayor desigualdad y una migración descontrolada del campo a las ciudades. En el aspecto político trajo una mayor concentración de poder por parte del Estado y un conflicto con las empresas privadas extranjeras. Y en el económico trajo la disminución de la producción agrícola y la baja productividad. Todos estos tres aspectos nos dejaron consecuencias perjudiciales como la destrucción de la producción agrícola, el desperdicio de tierras fértiles y generó lo opuesto a lo que buscaba, pues sumía en un mayor abandono a los campesinos. Una reforma que prometía justicia pero terminó produciendo más miseria, y eso, lejos de ser un avance, fue un retroceso histórico para el Perú.